es la columna vertebral de continentes enteros, forjada en un bautismo de fuego y precisión. El resultado es un material de una resistencia casi inconcebible. Una sola rueda de tren, con un peso de varias toneladas, se desliza suavemente sobre los rieles durante décadas. Cada tramo de riel, con sus 330 pies de largo y más de 13.000 libras de peso, es capaz de soportar decenas de miles de cargas pesadas sin deformarse. La creación de una resistencia tan extraordinaria es el resultado de una larga y compleja cadena de procesos metalúrgicos. El mineral en bruto se extrae de las profundidades de la tierra, se mezcla con coque y otros aditivos, y se introduce en hornos gigantescos a temperaturas extremas. A partir de ahí, el acero fundido incandescente se refina y se lamina con una precisión milimétrica para darle su perfil característico de cabeza, alma y patín. Posteriormente, el acero pasa por un tratamiento térmico y se suelda para formar tramos continuos de cientos de metros de longitud. Finalmente, se enfrenta a rigurosas inspecciones con láseres, rayos X y ultrasonido, asegurando que cada centímetro cumple con los más altos estándares de durabilidad. Una simple línea de acero que se pierde en el horizonte, pero bajo su superficie se esconde un gigante económico. La industria ferroviaria no es solo una arteria vital para el transporte, es un sector de una escala colosal. En 2023, el mercado global del acero para raíles se valoró en unos 15.000 millones de dólares, y las proyecciones sugieren que podría rozar los 20.000 millones para el año 2032. Estas cifras son el reflejo de la inmensa inversión que se inyecta en las redes ferroviarias. Ocurre especialmente en regiones con infraestructuras en rápida expansión, como Asia, e incluso en los Estados Unidos, donde modernizar más de 140.000 millas de vías se considera una prioridad estratégica. Desde el punto de vista de la producción, la escala es aún más sobrecogedora. El mundo produce anualmente alrededor de 2.100 millones de toneladas cortas de acero bruto. Solo en Estados Unidos, las acerías mantienen producciones de millones de toneladas al año, y una parte significativa de ese acero se moldea en forma de raíles, tanto para uso nacional como para exportación. Pero estos raíles no son un producto cualquiera. Deben resistir durante más de 20 años el paso de trenes, soportando cargas inmensas y repetidas. En muchos sentidos, cada raíl funciona como una línea vital de la infraestructura moderna, garantizando la estabilidad, la seguridad y la eficiencia de toda la red ferroviaria. Para forjar el acero que une continentes, primero hay que desgarrar la tierra. El origen de cada raíl no está en la fábrica, sino en las entrañas del planeta, donde yace su ingrediente esencial, el mineral de hierro. Para alcanzarlo, se tallan en el paisaje inmensas minas a cielo abierto. Aquí, palas hidráulicas tan altas como un edificio de 3 pisos levantan docenas de toneladas de roca en un solo movimiento. Pero antes de que las máquinas puedan actuar, los ingenieros deben perforar agujeros que se hunden docenas de pies en el suelo. Se exige una precisión milimétrica, pues estos orificios se llenarán con explosivos industriales, y la detonación, lejos de ser aleatoria, es un evento calculado. Cada carga se mide con sumo cuidado para fracturar miles de toneladas cortas de roca, mientras el mineral en su interior permanece intacto. Cuando el polvo se asienta, los camiones y las palas regresan para transportar el mineral a la estación de trituración primaria. En algunas zonas geológicas, la extracción se realiza bajo tierra, donde el mineral se extrae de túneles reforzados y se transporta a la superficie. Las máquinas aportan la fuerza, pero las personas siguen siendo el cerebro de la operación. Ellos calculan las cargas, guían la maquinaria, supervisan la seguridad e inspeccionan cada lote. Cada tonelada que emerge de la mina es mucho más que roca fragmentada. Es el cimiento del acero y finalmente
de los raíles que transportarán trenes de forma segura durante décadas. Rocas del tamaño de un vehículo se reducen a polvo con una precisión milimétrica. Una vez extraído de la mina, el mineral no puede utilizarse de inmediato. Los enormes bloques de roca deben pasar primero por un paso fundamental, la trituración. Dentro de las plantas de procesamiento, potentes rodillos de acero y molinos de martillos operan sin descanso, descomponiendo rocas que pesan decenas de toneladas en pequeñas partículas uniformes. El tamaño de estas partículas no es casual, sino que está estrictamente controlado. Si los trozos de mineral son demasiado grandes, no se fundirán por completo en el horno. Si son demasiado finos, la mezcla se vuelve inestable durante su combinación. Solo cuando el mineral alcanza el tamaño exacto requerido, puede pasar a la siguiente fase, donde se mezcla con coque y materiales fundentes. En enormes cámaras, gigantescas palas giran sin cesar, asegurando que cada grano de mineral y aditivo se distribuya de manera uniforme. Esta etapa, aunque pueda parecer simple, es de vital importancia, pues garantiza que la composición química de la mezcla esté perfectamente equilibrada. Se están sentando las bases para un acero con la resistencia y durabilidad que exige un raíl. A partir de estas partículas preparadas con esmero, comienza la verdadera transformación hacia el acero, un proceso que finalmente producirá raíles lo bastante fuertes para soportar el peso de los trenes durante décadas. Aquí, la roca molida se rendirá ante el fuego, renaciendo como un río de acero incandescente. Una vez que el mineral ha sido mezclado en las proporciones correctas, el viaje entra en su fase más crítica, la fabricación del acero. Este momento se considera el corazón mismo del proceso de producción. Dentro de las acerías, gigantescos hornos de arco eléctrico y altísimos altos hornos rugen a temperaturas superiores a los 2900 grados, un calor suficiente para transformar el mineral y los aditivos en un flujo uniforme de acero fundido. Sistemas de alimentación automatizados miden cada lote con una precisión de libras, mientras sensores térmicos y espectrómetros monitorizan constantemente la composición química. Brazos robóticos resistentes al calor agitan la mezcla y retiran las impurezas que ascienden a la superficie. En este punto, se introducen en el momento preciso elementos de aleación como el manganeso y el cromo, que mejoran la resistencia del raíl, su aguante al desgaste y su capacidad para soportar cargas extremas. Un horno de arco eléctrico moderno puede fundir más de 150 toneladas de acero en menos de una hora. Sin embargo, este poder tiene un coste. Solo la industria siderúrgica emite casi tanto CO2 cada año como todo el sector de la aviación. Esto plantea una pregunta difícil. ¿Cómo podemos seguir construyendo la infraestructura que el mundo necesita mientras reducimos el impacto ambiental de esta industria? El resultado de esta etapa es un acero fundido del más alto estándar, listo para su siguiente transformación. Solo con un control tan estricto sobre la temperatura y la composición, el metal está listo para su siguiente metamorfosis. Al salir del horno, el acero fundido se vierte para ser moldeado. El acero incandescente respira fuego, pero su destino se forja en el frío cálculo de la precisión. Las piezas en bruto, conocidas como palanquillas, se transportan directamente a la zona de recalentamiento. Esta fase es fundamental para estabilizar la estructura del metal antes de que comience la laminación. Dentro de enormes cámaras de calentamiento, la temperatura se mantiene en niveles óptimos, superando habitualmente los 2200 grados. Quemadores de alta potencia trabajan en conjunto con sensores infrarrojos que escanean constantemente cada punto de la superficie, asegurando que el acero no se enfríe demasiado rápido. Incluso, un ligero descenso de la temperatura podría endurecer la superficie, provocando grietas o deformaciones durante el laminado. Una vez estabilizadas,
las palanquillas avanzan hacia la línea de preparación para el laminado. Aquí, gigantescos rodillos termorresistentes, impulsados por motores hidráulicos y robustas cajas de engranajes, comienzan a dar forma a su longitud y sección transversal. El sistema está programado para ajustar con precisión tanto la presión como la velocidad de rotación de cada par de rodillos, distribuyendo la fuerza de manera uniforme y evitando tensiones localizadas. Lo que hace que esta etapa sea extraordinaria es la perfecta integración de la mecánica y la electrónica. Un ordenador de control central recopila datos en tiempo real de docenas de sensores y ajusta el proceso al instante. Cada movimiento se alinea a la perfección, como los engranajes de un reloj de precisión, produciendo palanquillas alargadas, aplanadas y listas para el proceso final de conformado. De un bloque rectangular a una silueta icónica, la transformación se esculpe en acero al rojo vivo, pasada tras pasada. Tan pronto como abandonan el horno de recalentamiento, las incandescentes palanquillas de acero se introducen directamente en la línea de laminado, la etapa final de conformado antes del enfriamiento. Sobre un sistema de mesas de rodillos termorresistentes, las piezas ingresan al tren de desbaste, donde enormes rodillos de acero aleado, de gran diámetro y superficies lisas, las presionan con una fuerza de miles de toneladas. El espesor se reduce drásticamente mientras la longitud se estira, preparando las piezas para un modelado preciso. A continuación, las palanquillas pasan por los bastidores intermedios, donde el perfil va tomando forma gradualmente. Aquí, los rodillos están dispuestos en posiciones alternas, comprimiendo y retorciendo el acero para distribuir las tensiones de manera uniforme y eliminar errores dimensionales. En el tren de acabado, rodillos con ranuras especialmente diseñadas comienzan a esculpir la clásica sección transversal en forma de I del raíl, un diseño que ofrece una resistencia notable manteniendo un peso manejable. Entre cada etapa de laminado, chorros de agua a alta presión impactan el acero, enfriando su superficie, eliminando la cascarilla de óxido y manteniendo la estabilidad de la temperatura. A lo largo de la línea, sensores láser miden constantemente la altura, la anchura y la rectitud, enviando datos en tiempo real al sistema de control central, que ajusta los espacios y las velocidades de los rodillos con una precisión milimétrica. Una de las características más destacadas de este proceso es la capacidad de intercambiar rápidamente los juegos de rodillos, permitiendo a las plantas cambiar entre diferentes perfiles de raíl sin detener la producción. Esta fase es decisiva. Fija la geometría del raíl y garantiza que cada pieza cumpla con las normas exigidas antes de pasar al enfriamiento y al tratamiento térmico. El calor que le dio forma ahora amenaza con destruirlo. Solo un choque térmico controlado puede sellar su fuerza interior. Bajo el intenso calor arrastrado del proceso de laminado, los raíles de acero todavía brillan al rojo vivo y contienen importantes tensiones internas. El enfriamiento y el tratamiento térmico son los pasos críticos que estabilizan la columna vertebral del producto. Inmediatamente después de salir de los trenes de laminado, los raíles atraviesan un sistema de pulverización de agua a alta presión, donde una densa niebla envuelve toda su superficie. Tanto la velocidad como el volumen del agua se controlan rigurosamente para asegurar un enfriamiento uniforme en toda la longitud, previniendo deformaciones o fisuras. Tras este enfriamiento rápido, los raíles entran en la zona de tratamiento térmico. Allí, los hornos de recalentamiento están programados con precisión para realizar procesos como el temple, el revenido o el recocido, dependiendo de las propiedades mecánicas deseadas. La combinación del enfriamiento inmediato y el posterior calentamiento controlado no solo mejora la resistencia y la durabilidad, sino que también asegura que los raíles conserven su distintivo perfil con bordes afilados y líneas limpias.
Esta etapa es la que garantiza que los raíles terminados puedan soportar las enormes cargas repetidas del tráfico ferroviario, manteniendo su estabilidad a largo plazo. Al equilibrar cuidadosamente la temperatura y el tiempo, los ingenieros otorgan a cada raíl la resiliencia que necesita para servir de manera fiable durante décadas en algunos de los sistemas de infraestructura más exigentes del mundo. Una pieza de acero de cientos de toneladas no puede tener un punto débil. La unión debe ser tan perfecta como el metal que la rodea. Recién salidos del tratamiento térmico, los raíles se dirigen directamente a la línea de soldadura, donde las secciones individuales se unen para formar longitudes continuas. Rodillos guía trabajan en conjunto con sensores láser para asegurar que los extremos de los raíles se alineen con absoluta precisión. Una soldadora de arco de alta potencia desata un calor intenso que funde los bordes del acero, mientras una presión hidráulica los fuerza a unirse en una fusión sin fisuras. Inmediatamente después, un sistema de amolado automatizado elimina cualquier exceso de material, dejando la superficie de la soldadura perfectamente a ras con el cuerpo del raíl. Toda la operación es supervisada por un sistema de control central que ajusta constantemente variables como la temperatura, la presión y los tiempos. El resultado es una unión tan fuerte que su durabilidad iguala a la del propio acero macizo. Este proceso de soldadura transforma segmentos más cortos en vías continuas que se extienden por cientos de metros. Son raíles que transportarán trenes a altas velocidades con una vibración mínima y con una resistencia diseñada para durar décadas. A simple vista, su superficie es impecable, pero la verdadera prueba aguarda en lo invisible. Los raíles terminados avanzan hacia la zona de inspección de calidad, donde cada detalle se examina con una precisión milimétrica. Sensores ópticos y cámaras de alta velocidad recorren la superficie completa, capturando imágenes con una resolución capaz de detectar hasta el más mínimo rasguño. A continuación, un software avanzado de análisis de imagen procesa los datos, buscando cualquier desviación en la forma, el color o la textura. Mientras tanto, equipos de ultrasonido y escáneres de rayos X exploran las profundidades del acero. Su misión es asegurar que no existan defectos ocultos, como fisuras internas o bolsas de gas. Para complementar estos análisis, se someten muestras seleccionadas al azar a rigurosas pruebas mecánicas. Potentes máquinas estiran, comprimen y presionan el acero, mientras que los durómetros miden su resistencia a la deformación. Todos los resultados se registran y almacenan meticulosamente, permitiendo rastrear cada raíl hasta su lote de producción. Solo aquellos que superan la totalidad de los criterios reciben el sello de aprobación, una confirmación de que son aptos para el servicio. Una vez certificados, los raíles pasan al área de embalaje y distribución. Están listos para ser enviados a las zonas de construcción, donde formarán parte de las líneas ferroviarias del futuro. El transporte de los raíles comienza en la fábrica. Desde la misma planta se inicia su viaje. Son gigantes de acero, pero su destino se decide al milímetro. Desde la fábrica, los raíles viajan hasta la obra en remolques de grandes dimensiones, firmemente sujetos para evitar cualquier vibración o deformación. Una vez en su destino, grúas y carretillas especializadas descargan las secciones de acero y las depositan con cuidado en la zona de acopio designada. A partir de aquí, comienza la labor que depende de la pericia y la experiencia humanas. Siguiendo los planos estructurales, los instaladores posicionan cada tramo de raíl, utilizando niveles láser e instrumentos topográficos para controlar con exactitud la alineación y la pendiente. Las uniones provisionales se aseguran primero con pernos, antes de proceder a la soldadura o al apriete definitivo. Durante todo el proceso, los operarios se comunican constantemente por radio para sincronizar sus movimientos y garantizar conexiones perfectas. La maquinaria asiste en la elevación y sujeción de los raíles.
pero los ajustes finos, la alineación y el acabado dependen casi por completo de la destreza y coordinación del equipo. Es este trabajo minucioso el que determinará la estabilidad y la seguridad de todo el sistema ferroviario durante las próximas décadas. Bajo las capas protectoras y las soldaduras sólidas, cada pieza de acero guarda el secreto de su resistencia. Nace del fuego y la tierra, pero su destino es tocar el cielo. Cada estructura de acero es el fruto de cientos de horas de labor, un proceso que combina la potencia de la maquinaria con la destreza de manos expertas. Desde la mina hasta la obra en construcción, cada paso es fundamental para dar forma a la espina dorsal de puentes, industrias y rascacielos imponentes. Al contemplar este viaje, el acero se revela como algo más que un simple material. Es, en esencia, el cimiento sobre el que se ha construido la modernización.